Muy buenas noches con todos. Mi nombre es el doctor Kevin Ángeles Córdoba, médico residente de cardiología del Complejo Hospitalario Luis N. Sáenz, ¿no? Como ustedes pueden ver, esto es una charla dirigido y obviamente estamos con parte de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Entonces, el objetivo principal de esta charla es poder identificar, reconocer y más o menos dar el diagnóstico y el camino para nosotros definir un infarto de miocardio. Entonces, este infarto agudo de miocardio vamos a ir reconociéndolo según los síntomas, vamos a ir viendo según las nuevas disposiciones de las guías, vamos a ir reconociendo y vamos a poder ir hablando con respecto a todos los otros temas adicionales. Entonces, para empezar, vamos a hablar qué es un infarto agudo de miocardio. Un infarto agudo es más que todo una interrupción abrupta, parcial o total del flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias. Entonces, ¿esto a qué se va a deber? Puede deberse por la rotura de una placa o una formación subsiguiente de un trombo oclusivo producto de esta placa rota. Entonces, ¿qué es lo que nos va a conllevar? Vamos a llevar lo que es la isquemia. Esta isquemia, ¿no?, va a llevar a un inicio de una hipoxia o una disminución de la cantidad de oxígeno que se va a dar a través de esas arterias coronarias hacia el músculo coronario, hacia el músculo cardíaco. Entonces, cuanto más tiempo se va pasando por esta hipoxia, por esta isquemia, por esta ruptura, ¿no?, y disminución de flujo de una de estas arterias coronarias, van a empezar a ver lo que viene a ser la relajación y la contracción del músculo miocárdico. Entonces, ¿qué queremos dar como primer concepto, como primera definición? En un infarto, tiempo es vida. ¿Vida de quién? Del músculo cardíaco. Entonces, cuanto más tiempo va pasando, el músculo cardíaco más se va lesionando, más repercusiones posteriores va a tener. ¿Ok? Entonces, estábamos hablando en un inicio de dos formas de un infarto. Un infarto por una oclusión total y la otra es por una oclusión parcial. Podemos ver aquí en estas imágenes. Vamos a ver aquí en esta imagen, en las cuales nosotros vamos a ver, ¿no?, la formación dentro de las arterias coronarias, estas placas amarillas que son placas de ateroma, ¿no? Y aquí podemos ver una formación de un trombo. Esta formación de trombo es la cual va a una oclusión total, ¿no? Y ¿cómo podemos reflejarlo aquí? Vemos que hay una zona de necrosis, una zona isquémica. Esta isquemia es la que nosotros en un electrocardiograma lo podemos representar como un infarto con ST elevado. Ya les vamos a ir hablando poco a poco para que lo puedan entender los conceptos. Más adelante vamos a tener aquí, ¿no?, en este lado, igual manera, una lesión por una placa ateromatosa dentro de las arterias coronarias, formadora de un trombo, en las cuales no hay una oclusión total, sino hay una oclusión parcial de esta arteria coronaria. Entonces, esto es lo que nosotros nos va a llevar a un infarto ST no elevado. Entonces, ¿qué es lo que no vamos a ver la comparación de un ST elevado con un ST no elevado? El tiempo, la forma de la oclusión y el tratamiento que a posteriores lo vamos a ir explicando cómo según vamos a ir conversando. Como podemos ver aquí, esta es una imagen de la arteria coronaria en forma transversal, en las cuales nosotros vamos a ver la musculatura cardíaca, músculo liso, vamos a ver acá la zona fibrosa y el tejido adiposo. Dentro de ese tejido adiposo, ¿qué es lo que vamos a ver? La formación de un trombo. Entonces, esta formación del trombo va a ser la oclusión total. Obviamente, con mecanismos inflamatorios, proinflamatorios, van a hacer de que esto aumente en la zona de la penumbra. ¿Qué es la zona de penumbra? La zona donde está la apertura de toda la arteria coronaria. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el manejo? ¿Cuál es lo que vamos a hacer para poder ver el manejo de esta fisiopatología o el manejo del mismo infarto de miocardio? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? ¿Y qué es lo que va a depender? Entonces, mucho de esto va a depender de lo que vemos aquí nosotros, de los signos y los síntomas. Va a depender mucho también de los cambios en el electrocardiograma, va a depender mucho también de la forma de la presentación
del tiempo en la evolución y con esto cuál es la alteración morfológica que se va a presentar y que va a haber. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es reconocer primero los signos y los síntomas, ¿no? El clásico y característico dolor de pecho, el clásico tipo del dolor, cómo es la presentación, ya lo vamos a ir viendo, los cambios en el electrocardiograma, la elevación de las troponinas cardíacas y la alteración morfológica, qué es lo que nos va a haber alteración, qué es lo que nos va a dañar dentro de las arterias coronarias. Entonces, como punto inicial, como yo les estaba mencionando, lo primero que vamos a hacer, vamos a hablar con respecto a los síntomas sugestivos, a los síntomas relacionados con este infarto de miocardio, que es el dolor torácico. El dolor torácico, como nosotros podemos ver en la imagen, va a haber un dolor que puede ser un dolor tipo dentro de la región paraesternal, retroesternal, que puede irradiarse en toda la zona, la parte anterior del tórax, puede llegar a mandíbula, cara anterior del brazo derecho o brazo izquierdo, incluso puede llegar a ser hasta un dolor de diente. Entonces, los síntomas pueden ser muy variables, pueden ser desde un mínimo pequeño punto muy doloroso hasta el dolor intenso, muy intenso de lo que viene a ser. Entonces, esta imagen es una imagen extraída de la última guía que es de este año, del 2020, que es la guía del dolor torácico, ¿no? En las cuales nos dicen cómo poder nosotros evaluar y qué es lo que vamos a hacer según este tipo de dolor. Entonces, ¿qué es lo característico? ¿No? El dolor de pecho. Ok, perfecto. Pero este dolor tiene que ser el dolor más significativo, el más doloroso que puede haber tenido en su vida. No es el dolor, sí, es un dolorcito que tengo, no, es un dolor muy intenso, ¿no? Luego que vamos a tener, luego de identificar este tipo de dolor, vamos a ver la sensibilidad. ¿En qué lo vamos a ver la sensibilidad? Con las troponinas, ¿no? Ya vamos a ir viéndole cuáles son las troponinas más exactas, las más precisas. Luego de esto, ¿qué tenemos que hacer? La atención temprana. Cuanto más pronto, más sobrevida del músculo cardíaco vamos a hacer, ¿no? La toma de decisiones, que tiene que ser una toma de decisiones muy rápidas, y obviamente hacer los exámenes rutinarios, siempre y cuando sean pacientes necesariamente estrictos. No a cualquier paciente le vamos a hacer los exámenes que no corresponden. Entonces también tenemos otra terminología de la misma guía de este año, en las cuales tenemos que utilizar las vías de edición, ¿no? En realidad, el infarto no solamente es, claro, la clásica carga antiisquémica, en realidad el mandarlo a cateterismo, trombolizarlo. Hay muchas opciones. Entonces, cada una de estas opciones también más se va a presentar dependiendo del tipo de personas y el tipo de características del infarto que se va a presentar. Los síntomas acompañantes, ¿no? En realidad, en las mujeres los síntomas acompañantes son los más frecuentes que pueden presentar estos síntomas, ¿no? Y pueden ser diferentes unos a otros. Luego vamos a tener que identificar el uso de pacientes en algún tipo de pruebas para poder determinar con mayor precisión, ¿no? Ya como vamos a ir hablando poco a poco, por ejemplo, en infartos CCT no elevados, vamos a tener que utilizar imágenes, sí, de repente, pero vamos a tener que utilizar dependiendo de cada uno de ellos, ¿no? Luego, obviamente, los síntomas no cardíacos, ¿no? Cuando es un dolor torácico no cardíaco, totalmente se aleja de todo este tipo de manejo. Y por último, tenemos que hacer la estratificación de riesgo para poder decir. ¿En qué me refiero con una estratificación de riesgo? La estratificación de riesgo, sobre todo, está relacionado a aquellos pacientes, ¿no? Obesos, diabéticos, fumadores, hipertensos, ¿no? Que nos llegan a la emergencia con dolor torácico. Adultos mayores, adolescentes, ¿no? Mujeres posmenopáusicas, ¿no? Estas son las estratificaciones. Paciente de 15 años con dolor de pecho muy intenso, ok, ¿podemos decir que es un infarto? Es muy alejado. ¿Hay una posibilidad? Puede haber una posibilidad, ¿no? Pero es más alejado. A compararlo con una persona de 50, 60 años, diabético, hipertenso, que ya tiene, ¿no? Mayor posibilidad de que sea la enfermedad. Justamente lo que les estaba mencionando, las probabilidades según las edades, ¿no? Más o menos entre 30 a 39 años, ¿no? Que una angina típica, o sea, el dolor de pecho clásico, es una intermedia, ¿no? Pero el dolor no anginoso va a ser baja.
En cambio, una edad de 60 a 69 años, la angina típica es más alta, ¿no? Pero el dolor anginoso ya es intermedio, ¿no? Ya es diferente. En comparación de las mujeres, podemos observar, ¿no? Que los 30 a 40 años, una angina típica puede ser intermedia, ¿no? Y el dolor anginoso o no anginoso, en realidad ya no se presenta, ¿no? Y en mayores edades esto va diferenciándose y se va cambiando. Entonces tenemos que tener en cuenta mucho las edades, mayor de 40 años, 30 años. Incluso puedo decirle que actualmente ya a los 26 años en pacientes obesos, diabéticos, se puede presentar un infarto. Sí, se puede presentar. Pero doctor, tiene 26 años, ¿no? Se puede presentar un infarto y sí ha habido casos que hemos tenido incluso mandar a revascularización. Ok, entonces, ¿cómo tenemos que ver las características del dolor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para reconocer el dolor torácico cardiológico por un infarto? ¿No? Este dolor tiene que ser opresivo. Lo que la literatura manifiesta es un dolor muy penetrante, ¿no? Lo que podemos nosotros decirlo, la característica, es el dolor como si alguien nos estuviera aplastando el pecho, como si un elefante nos estuviera pisando el pecho. De esa intensidad y de ese tipo de manifestaciones como nosotros vemos el tipo de dolor torácico. Por otro lado, tenemos que el dolor siempre va a ser precordial o retroesternal, ¿no? Que en este caso va a ser la localización, donde vamos a ver. Luego ver, es increciente. Siempre el dolor va a aumentar. No hay, el dolor, caminan una cuadra, 2 cuadras, el dolor aumenta, es persistente. Puede haber cortejo neurovegetativo, puede haber náuseas, vómitos, lo puede haber. Puede haber un dolor en el epigastrio muy urente, como si estuviera quemando, la clásica, una gastritis, puede haber, lo puede haber. Entonces ya vamos haciendo nuestro árbol y vamos viendo cómo podemos hacer la identificación de este tipo, ¿no? ¿Dónde se va a irradiar? A cuello, mandíbula, hombro, brazo izquierdo, espalda, como les estaba mencionando, ¿no? ¿Y a qué disminuye? Al reposo y al uso de nitratos. Entonces, aquí también nosotros podemos observar, igual, este es un cuadro que se publicó en este año en la revista del dolor torácico del 2022 de la Sociedad Americana, en las cuales nos dice qué tipo de dolores, ¿no? Van a ser más de alta probabilidad a un infarto y cuáles son de menor probabilidad a un infarto. Entonces, ¿cuáles tenemos aquí? ¿No? Que el dolor es central, es opresivo, ¿no? Retroesternal, a un dolor que cambia con la posición, a un dolor que aumenta con la respiración, ¿no? O es tipo hincada, es opresivo. Entonces, eso va disminuyendo el valor o la probabilidad de que sea un infarto. Bien, aquí nosotros podemos observar los diagnósticos diferenciales, ¿no? Que puede ser por el tipo de dolor, puede ser de causas pulmonares, vasculares, gastrointestinales, musculares netamente, ¿no? Entonces cada uno de estos va a tener un diferente tipo de dolor, puede quizás relacionarse, sí, pero con nuestra forma de poder visualizar y analizarlo es la que nos va a determinar cómo es el dolor y cómo reconocerlo. Bien, entonces vamos viendo esto. ¿Es un dolor agudo? Para decir un infarto tiene que ser un dolor agudo. De 3, 4 días puede presentarse, sí, pero tener en cuenta, ¿cuándo fue el inicio del dolor? Ayer, ok. ¿Cuándo ha sido el dolor más intenso? Hoy. ¿De cuánto ha sido? ¿No? Si utilizamos la escala de EVA, una escala de 10 a 10, ¿no? O el dolor es muy intenso que absolutamente no ha podido hacer más. ¿Y usted caminaba y le dolía? Sí, ok, entonces estamos hablando de un dolor agudo. No, el dolor tengo hace 15 días, 6, no, 7 días. Ok, entonces ya estamos hablando que se va alejando del dolor torácico relacionado por el infarto. Entonces empezamos a hacer la historia clínica y la evaluación física. Y con esto utilizamos un electrocardiograma para poder ver si es que estamos hablando de una potencial causa cardíaca o no. Muy bien, y justamente, ¿qué es lo que vamos a utilizar ahora? Es el electrocardiograma. En este electrocardiograma, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿No? Si el EKG es alto, hay una elevación del ST o no hay cambios en el ST, pero el dolor es muy característico a un infarto, ¿no? Entonces vamos a tener aquí dos caminos. Es un infarto con un ST no elevado, es un infarto con un ST no elevado, ¿no? Entonces vamos a tener dos caminos aquí. ¿Cuál es el manejo? Ya vamos a ir hablando de cada uno de ellos, pero vamos a reconociendo los casos. Para poder decir también y tener en consideración
con respecto a la colocación de los puntos, ¿no? Para la toma del electrocardiograma siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Brazo derecho, la parte superior, brazo izquierdo, ¿no? Lo que viene a ser pierna izquierda, brazo izquierdo, y los que vienen a ser las derivaciones, ¿no? B1, B2, hasta el B6. Siempre tener en cuenta B1 para esternal derecho, B2 para el esternal izquierdo, B4 va a ser línea mamilar, el B3 va a ir entre la línea para esternal izquierdo y la línea mamilar, B5 y B6, línea anterior axilar y línea media axilar. Bien, entonces aquí nosotros también tenemos que tener en cuenta, este es un electrocardiograma normal, un poquito para poder mencionarles también y tener en cuenta, al hablar un electrocardiograma nosotros tenemos que tener en consideración las caras. ¿Por qué nos va a ayudar mucho el tema del conocimiento de las caras? Porque así nosotros podemos darle un diagnóstico y podemos ser más certeros a saber qué arteria está comprometida. En este caso podemos decir la cara inferior y lo que va a estar toda la parte del 2, la derivación 2, derivación 3 y ABF. Es la cara inferior. La cara anterior, ¿no? Vamos a tener que es la 1 y ABL, que es lo que es, y luego vamos a tener cara anterior o cara inferior baja, cara anterior baja, B5 y B6. La anteroseptal es de B1 a B4, ¿no? Recordamos estas parejas, estos grupos de parejas, 1 con ABL, 2, 3 ABF, B1 con B4 y B5 con B6. ¿Por qué vamos a tener en consideración esto? Para poder nosotros así hacer el reconocimiento y poder determinar qué zona ha sido la lesionada en el momento de decir es un infarto, no es un infarto. Bien, cuando nosotros hablamos, cuando hay una lesión o vemos alteración electrocardiográfica en la cara inferior, recordar 2, 3 ya BF, vamos a ver la elevación del ST, ya les voy a explicar cuál es o cómo se evidencia. Es necesario hacer esto, que son las derivaciones derechas y posteriores, para poder decir que si es que este infarto también está comprometiendo la cara de la parte derecha del corazón o la parte izquierda. Entonces, ¿cómo hacemos? Igual, de la misma manera como colocamos nosotros los puntos, ¿no? En este caso, B1, B2, B3, B4 hacia el lado izquierdo, en este caso lo vamos a hacer al lado derecho. Otra manera que lo podemos hacer es utilizar B1, ¿no? Donde está el puntero, B2, ¿sí? B3, B4, B5 y B6, ¿no? Como podemos acá, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces, así nosotros podemos tener la cara derecha y la cara posterior, para poder ver e identificar si es que el infarto ha cogido la cara derecha y la cara posterior de, en este caso, el corazón. Obviamente, ¿por qué tener mucho en cuenta esto? Porque esto nos va a decir que la arteria comprometida puede ser una coronaria derecha, que justamente va a comprender toda la cara derecha y la cara posterior del corazón. Bien, aquí vemos dos imágenes que vienen a ser justamente un electrocardiograma normal, en las cuales vamos a ver vamos a identificar las ondas P, Q, R, S, ¿no? Y la onda T. ¿Qué nos llama la atención aquí? Es la elevación, ¿no? Del ST. Esto es lo que se llama la elevación del ST. Pero no podemos decir que la elevación del ST es cuando la onda T es más picuda, es más alto. No, no necesariamente. Lo que nosotros tenemos que hacer y mentalmente es ver un electrocardiograma, hacer una línea isoeléctrica. ¿A qué me refiero línea isoeléctrica? Ver el punto medio donde corre la línea base, lo que estoy haciendo ahorita. ¿Ok? De esta línea base vemos si es que ha aumentado o ha disminuido, ¿no? Como vemos aquí, la línea isoeléctrica o la línea base. Y vemos que aquí hay una ligera aumento. Entonces, entre la unión del punto S con la onda T, en la unión de estos dos es el punto J. Entonces, la elevación del punto J es lo que nos va a dar como conocimiento de la elevación del ST. Si este punto J se eleva en ciertas medidas, nos va a decir que podemos hablar de un ST elevado.
Si obviamente este punto J lo vemos disminuido, podemos hablar de que es un ST, ¿no? O un ST disminuido o infradesnivel del ST. Bien, cuando les estaba hablando de los valores, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta. En lo que es las derivadas B2 y B3, solo en estas derivadas, en menores de 40 años, tiene que ser mayor de 2.5. La elevación, esta vamos a ver aquí, esta elevación tiene que ser mayor de 2.5. ¿2.5 de cuál? ¿De estos cuadrados grandes? No, de los cuadritos pequeños. Con 2.5 ya estamos hablando de un infarto. Bien, ahora vamos a utilizar, vemos que en mayores de 40 años solo es 2 milímetros, y en mujeres, en cualquier edad, es mayor de 1.5. Esta elevación tiene que ser al menos en dos derivaciones contiguas. ¿Qué son dos derivaciones contiguas? Lo que le estaba mencionando. Uno con ABL, ¿no? 2, 3 y ABF, B1, B2, B3, B4, ¿no? O B5 y B6. Tienen que ser en parejas. Si no se da en parejas, no podemos decir de que esto está relacionado con una elevación de CT. Pero doctor, tiene elevación de 1 y tiene de 6. Posiblemente puede darse en esos casos otra causa, sí, puede darse, pero no puede presentarse con 1 y B1. No estamos hablando de absolutamente nada. Puede ser por trastorno de polarización, no colocaron bien los chupones, puede ser múltiples causas. Muy bien, cuando hablamos de las cavidades derechas y posteriores, ¿no? Elevación de un milímetro, ¿sí? En la que es las derechas, y en las posteriores con 0.5 ya estamos hablando de una elevación del ST. Bien, en la guía del 2020, en lo que es el ST no elevado, nos refiere de que una interpretación de un EKG de 12 derivadas tiene que tener un máximo de 10 minutos. Ya vamos a explicar el por qué, ¿no? Y está indicada una monitorización continua, ¿no? Para poder ver si es que este paciente o no se puede estar complicando. Y esto sobre todo cuando hay una elevación del ST. Muy bien. Por ejemplo, aquí podemos observar nosotros un electrocardiograma, ¿no? De un paciente con un infarto, y llama la atención que hay una elevación del punto J, ¿no? La elevación del ST en 2, 3 y ABF. Pero llama la atención de que también hay como una infradesnivel en B1 y ABL. Y vemos aquí, en las otras derivadas, que tenemos unas ondas T negativas en B2 y B3, ¿no? Entonces, sobre todo, esto es un electrocardiograma de un infarto con ST elevado de la carie inferior, ¿no? Es lo que justamente les estaba explicando, y es la imagen que ustedes tienen que ver. Cogemos la línea isoeléctrica, o la línea base, cogemos aquí, hacemos nuestra línea base, ¿no? Y vemos que esto de aquí hasta aquí, ¿cuánto es que se ha elevado? ¿No? Y podemos decir de qué estamos hablando. De igual manera acá, ¿no? Voy a hacerlo con otro color para que se pueda ver. ¿No? De igual manera. Entonces, esto es lo que es la elevación del ST, y esto es lo que nos conlleva a nosotros a decir que es un infarto ST elevado. Aquí vemos otro, ¿no? Llama la atención de que ya vemos un patrón diferente, ¿no? Ondas Q en muchos lados del electrocardiograma, hay muchas cositas para poder determinar. Lo que llama aquí más la atención, y es lo que sobre todo le he colocado, observar esto. En ABR hay una elevación también del ST. Voy a poner con otro color para que lo podamos observar. Entonces, de la línea punto medio también hay una elevación como tal. Entonces, esta elevación nos dice que hay una ST elevado en ABR. Pero doctor, en ABR no tiene pareja, es sola. Sí. Cuando hay una elevación en ABR, es muy posible que tenga una lesión de tronco. Es decir, la estructura inicial, la estructura principal del corazón. Esta es una emergencia,
emergencia como tal. Y con este tipo de pacientes hay que tener mucho cuidado al momento de tratarlos y al momento de hacer el cateterismo. Es muy posible que este paciente termine en cirugía de revascularización, ¿no? Ya eso es otro tema que se irá hablando más adelante. Muy bien, entonces lo que yo le dije, ¿no? Tenemos el dolor agudo, es una causa de potencia cardíaca, sí, es un ST elevado o no elevado, dependiendo de los cambios morfológicos que vamos a ver. Pero doctor, usted solamente ha hablado de elevación del ST, sí. ¿Cuál es cuando es un ST elevado? Cuando vemos el electrocardiograma no hay ningún cambio. Hemos visto en las 12 derivadas, no hay ningún cambio, pero el dolor es típico, es una persona diabética, es hipertensa, pero el dolor es muy característico. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces tenemos que nosotros delingar y empezar a hacer la evaluación. Entonces, ¿es un ST elevado? Sí, muy bien. Entonces perseguimos hacer el tratamiento como un ST elevado. ¿Es un ST no elevado? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? A utilización de enzimas cardíacas, que ya les voy a explicar, y vamos a empezar a utilizar otro fluxograma de atención. No, es un dolor entre dudoso que puede ser y no puede ser. Recuerden que el dolor torácico también puede ser por otras causas. Puede ser por causa valvular, una insuficiencia aórtica, una estenosis aórtica severa, una pericarditis, puede ser un taponamiento cardíaco. Entonces, ya son otras causas que tenemos que ir determinando y ir evaluándolo según lo que podemos evidenciar en electrocardiogramas o en dependiendo el establecimiento que lo puede tener, la ecocardiografía. Muy bien. Ahora lo que vamos a hablar con respecto a esas son las enzimas cardíacas, ¿no? Entonces, con respecto a las enzimas cardíacas, tenemos que tener en cuenta, se habla mucho del CPKMB, de la troponina T, la troponina I, ¿no? En realidad ya las guías se están estandarizando y están utilizando otro tipo de troponinas. En este caso es la troponina I, la troponina T ultrasensible. ¿Por qué? Entonces recordemos un poquito esto. La mioglobina se eleva a las 2-3 horas, tiene una hora pico de 6 a 12 horas y con una elevación de 24 a 48. El CKMB de 4 a 6 horas y el hora pico de 12 a 24 horas. Troponina T, 4 a 6 horas, igual de 12 a 24, pero dura de 7 a 10 días. Y la troponina I de 4 a 6 horas con 12 a 24 horas. Se ha dado ahora, y actualmente es lo que se maneja más, es la troponina T ultrasensible. La troponina T ultrasensible, ya la elevación de estas podemos evidenciarlo desde la hora, ¿no? Obviamente su hora pico va a ser de las 12 a 24 horas y puede permanecer durante más horas. Pero el tiempo es que vamos a obtener esto. Vamos a evitar el aumento de las horas para poder contabilizar y tener el tiempo. El tiempo, como le dije, es muy importante. Bien, como yo le estaba mencionando, entonces la intención de utilizar ahora, según la guía del 2020, de un ST no elevado es la utilización de las troponinas ultrasensibles. En este caso, la troponina T ultrasensible, que tiene mejor facilidad y menor tiempo. Ahí podemos detectarlo con mayor rapidez que las otras troponinas. La troponina I y la troponina T no sirven, no sirven también, ¿no? Pero la mejor, la que podemos utilizar es la troponina T ultrasensible. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Sospechamos de un síndrome coronario agudo. ¿En qué se refiere el síndrome coronario agudo? Tenemos dolor torácico, tenemos un torácico muy característico, diabético, hipertenso, toda la historia, aparte de la historia clínica. Sin elevación del ST. Ok, aquí es donde tenemos que tener en cuenta, ¿no? Empezamos a ver las troponinas de la primera hora, ¿no? ¿Hay algún cambio? ¿Puede aumentar, no puede aumentar? Si no aumenta, ¿no? Y está en cero, se descarta que sea. Si aumenta, podemos observarlo y empezamos a utilizar una nueva troponina en una hora. Y si esta empieza a elevarse, confirmamos que es un infarto ST no elevado. No hay cambios en el electrocardiograma, es una obstrucción parcial de la arteria coronaria y esto, entonces, hay un aumento de todas maneras de las enzimas cardíacas. Entonces, ya vamos teniendo en cuenta. Una elevación del ST es una obstrucción total de las arterias coronarias. Un ST no elevado es una obstrucción parcial. ¿El ST elevado necesito las troponinas? Sí, sí lo necesito. Pero, doctor, usted me está diciendo de que ya con el ST yo puedo trabajar. Sí, no descarta la utilización de las troponinas.
las troponinas se utilizan para darle el nombre y apellido. Pero ya tengo el ST elevado, ya tengo el dolor, tengo todo. Sí, pero necesitamos las troponinas ¿para qué? Para ver la curva enzimática y con esto poder ver si es que al momento de revascularizar podemos tener complicaciones intracoronarias, post-procedimiento, intraprocedimiento. Del ST no elevado, la primera troponina puede salir normal, los dolores muy típicos, característicos, ok, volvemos a pedir otra troponina. Entonces es lo que vamos a manejar de la siguiente manera, ¿no? Vemos aquí, ¿no? El dolor típico, la primera hora, ¿no? Si el resultado es negativo, volvemos a pedir en la hora, ¿no? Y si es que este resultado ya sale positivo, o bien pasa a la unidad coronaria para poder empezar a hacer los protocolos y los manejos adecuadamente, ¿no? Si en la primera hora o al primer momento que empezamos a evidenciar al paciente sale positivo, de todas maneras necesitamos sí o sí utilizar el esquema antiisquémico para el tipo de pacientes como un infarto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver también aquí? Es el tema de poder utilizar, ¿no? Dice, el protocolo recomienda utilizar las troponinas T ultrasensibles de 0 a 1 hora, si no es posible, la determinación de las troponinas T de 0 a 2 horas, ¿no? En algunos hospitales el tiempo de entrega de este resultado es mayor, ¿no? En España, porque estas guías son relacionadas en España, el tiempo de entrega del resultado es 1 hora. Aquí en el Perú mayormente es 2 a 3 horas de la entrega. Que el valor o el enzima, en este caso la troponina T ultrasensible, sea más rápida en poder demostrarla, sí, se puede utilizar, ¿no? Pero doctor, solo tengo la T y la I. Ok, lo podemos utilizar, pero recuerden, 4 o 6 horas como punto de corte para que empiece a elevar las enzimas de esta manera. Doctor, tengo un paciente que es insuficiencia renal y la troponina T me sale alta. El dolor es característico, pero estoy en duda, no hay una elevación del ST. Ok, en ese caso utilizamos la troponina I. La troponina I es mejor utilizarla en pacientes cuando tienen insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, porque ya en ese tipo de pacientes no cambia, no aumenta ni disminuye las enzimas cardíacas, ¿no? Muy bien, entonces ya conocemos el dolor, utilizamos las troponinas, identificamos si es un infarto o no es un infarto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la parte prehospitalaria, en la parte de ambulatoria, en la parte de ambulancia, ¿qué es lo que nos dice la Sociedad Española? Lo que nos dice es, ¿no? Si el paciente presenta un dolor torácico, ¿no? Llama a la unidad de emergencia y esta unidad de emergencia tiene que evaluar el tiempo de evaluación y determinar si es o no es un infarto, es de 10 minutos. Entonces, yo diagnostico que es un infarto, ¿no? ST elevado, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Enviar a un lugar donde tenga para poder hacer el cateterismo cardíaco. Ok, no tengo un centro donde pueda hacer un cateterismo cardíaco, entonces puedo llevarlo a un centro hospitalario en el cual yo puedo hacer una trombólisis. ¿En qué consiste la trombólisis? Es un tratamiento médico en las cuales nos puede ayudar a liberar este coágulo dentro de las arterias, ese taponamiento dentro de las arterias coronarias, y los cuales nos va a ayudar a mejorar la reperfusión y luego ya enviarlo posteriormente a cardiología. Entonces, la ambulancia llega, diagnostica 10 minutos, ¿no? Y en los más prontos posibles llevarlos a un centro para hacer lo que es el cateterismo cardíaco. No tengo, entonces, llevar a un lugar donde puedo yo hacer la angioplastía primaria, lo que es la fibrinólisis. El tiempo tiene que ser pronto, 10 minutos, de igual manera, para luego hacer un tipo de reperfusión, que ya lo vamos a ir hablando poco a poco. Bien, como yo le estaba hablando, entonces la identificación y la definición de primer contacto tiene que ser rápido, tiene que ser adecuada y la toma de decisiones tiene que ser la precisa, para poder identificar dónde tengo un punto que me va a recibir este tipo de pacientes. Tiene UCI, no tiene UCI, tiene unidad coronaria, la unidad de shock trauma está adecuada, está preparada para poder recibirlos, el hospital tiene un centro de cateterismo o no tiene. Entonces es un punto que tenemos que tener en cuenta y reconocerlo el lugar donde lo puede aceptar. Aquí en Lima, lo que lo tenemos es en el hospital, en
El Almenara, el Hospital Rebagliati, ¿no? Son los dos hospitales, el 2 de Mayo, que también tienen centros para poder hacer cateterismo cardíaco. La única defecto es que en el 2 de Mayo son programadas, no son de emergencia, como lo podemos tener en el Rebagliati o como en el Almenara, ¿no? Muy bien. Entonces, los tiempos, como estábamos mencionando, el tiempo máximo para poder diagnosticar un infarto, así sea prehospitalario o hospitalario, tiene que ser 10 minutos, ¿no? El tiempo desde el ingreso del hospital de diagnóstico hasta lo que es la puerta balón, o sea, el inicio del cateterismo, tiene que ser máximo 120 minutos, ¿no? Y el diagnóstico entre uno u otro de un imán con elevación del ST, ¿no? Al paso de la guía tiene que ser menor de 1 hora. La demora entre los diagnósticos entre pacientes tiene que ser menor de 90 minutos, ¿no? Y el inicio inicio de la fibrinólisis tiene que ser entre 1 a 90 minutos. Diagnosticado de una vez el infarto, ¿no? Un poco de lo mismo que estaba mencionando. Ahora, con respecto a la fibrinólisis, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. El tiempo máximo para poder hacer la fibrinólisis tiene que ser hasta las 6 horas. Pero doctor, ¿tiene más de 6 horas? Sí se puede hacer. En realidad, las guías los mencionan que puede ser hasta las 24 horas del inicio del dolor súbito, ¿no? El inicio diagnosticado del infarto. Llega a la emergencia un paciente con dolor, más de 24 horas. ¿Le puedo decir la chance de la fibrinólisis? Sí, pero el problema es de que el efecto y la calidad de esa fibrinólisis ya no es la misma que la puede ser un paciente que tenga entre 2 a 6 horas. 2 a 6 horas la fibrinólisis va a ser exitosa. Mayor de 6 horas ya la disminución del porcentaje de éxito va siendo menor. Entonces, una vez diagnosticado, llegado al hospital, para iniciar la fibrinólisis tiene que ser menor de 120 minutos, ¿no? Y posterior a esto, ¿no? Tenemos que hacer un traslado a un centro donde pueda tener cateterismo cardíaco, dependiendo también igual los tiempos. Menor de 1 hora, mayor de 2 horas, para poder nosotros determinar si es o no es exitoso. Muy bien, es lo que justamente les mencionaba, ¿no? El tiempo ideal para hacer una fibrinólisis exitosa es de 2 a 24 horas, pero el punto máximo y la mejor porcentaje de éxito es de 2 a 6 horas. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Un ACV hemorrágico, ¿no? Previo, un ACV isquémico menor de 6 meses, un daño cerebral, en este caso por una malformación o una neoplasia, un traumatismo, una cirugía craneal, una hemorragia gastrointestinal en el último mes, trastornos hemorrágicos, relativas a un ACV mayor de 6 meses, tratamiento anticoagulante oral, gestaciones, hipertensiones arteriales refractarias, ¿no? Entonces, estas también hay que tener mucho en cuenta al momento de hacer la fibrinólisis. Contraindicaciones, sobre todo para los fármacos, en este caso va a ser, ya los mencioné, los ictus, el ACV hemorrágicos, tumores, traumatismos, hemorragias, ¿no? Y las relativas, los ACVs menor de 6 meses, perdón, mayor de 6 meses, la terapia con anticoagulantes, embarazos puerperios. Bueno, esto ha sido todo lo que el día de hoy he tratado de explicarles y de mencionarles. Quizás alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, con gusto para poder responderlo. Si nadie Doctor, más... disculpe, buenas noches, una consulta. Sí, En dígame. el caso que un paciente tenga dolor torácico, y algunos me han referido que ellos toman aspirina así, sin ir a la atención médica, ¿no? Ellos mismos se toman aspirina en las primeras horas. ¿Eso es correcto hacerlo o no? Bien, con nosotros tenemos un dolor precordial típico. ¿Cuál es el típico? Expresivo, ¿no? Que se irradia cuello, brazo,
Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta el primer tratamiento es el uso de la aspirina, la atorvastatina, ¿no? El clopidogrel, si es que vamos a mandarlo o no a un cateterismo dependiendo del tiempo, la enoxaparina en alguno de los casos, ¿sí? Y en realidad esos son los medicamentos base. Entonces, el uso de la aspirina sí está indicado. Ahora, dependiendo también el tipo de paciente, el tiempo de las horas, y como le estaba explicando, ¿no? Lo que va a depender mucho es si es un ST elevado o no es un ST elevado, y si es que verdaderamente es un dolor precordial típico. Si tienen es un dolor precordial atípico, que tiene un poco de dudas, y el electrocardiograma no hay ningún cambio, podemos esperar. Ahora, la carga antiisquémica son los 300 miligramos de ácido acetilsalicílico, la conocida como aspirina, ¿no? 600 o 300 miligramos de clopidogrel, 80 miligramos de atorvastatina y 30 miligramos de enoxaparina endovenoso y 1 miligramo por kilo de peso de enoxaparina subcutáneo, ¿no? Todo esto es lo que vamos a utilizar cuando tenemos un infarto ST elevado. Cuando es un ST no elevado, ¿no? Aún ya con enzimas cardíacas elevadas, no cambian el electrocardiogramas, hay dolor típico, podemos utilizar, sí, el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel, la atorvastatina, ¿no? Y en este caso, la enoxaparina. No utilizamos la enoxaparina endovenosa porque no estamos hablando de un ST elevado, ¿no? Es la única diferencia en esa parte. ¿Alguien tiene más alguna otra pregunta? Bueno, si nadie más tiene alguna otra pregunta, damos por terminado el día de hoy. Se agradece a todos su participación. Muy buenas noches con todos.